Ok, pues aquí estamos en el segundo capítulo de Return to Monkey Island. Algún día aprenderé a decirlo bien, a lo mejor en el capítulo 20. Nada, esperemos que no dure mucho, ¿no? No he mirado cuánto dura, pero no creo que sea exagerado, ¿no? A lo mejor uno o dos vídeos más, ¿no? Bueno, el caso, no nos vamos a enrollar y vamos a darle caña a continuar por donde lo habíamos dejado, que era este de aquí. Ok, a ver. Remember. El vídeo anterior, por cierto, dije que iba a continuar, al final no continué. Voy a continuar ahora, el día siguiente. Pero bueno, para ponernos un poquito en contexto. Vale, ok. Habíamos conseguido la astilla. I carved it off the cook's mop handle. Good times. Y... esto... Ah, vale, ok. Vale, pues nos vamos a hablar con Wally para que nos haga el mapa. Que digo, no sé si me he perdido o... Sí, Wally, here's sé a por sample dónde of voy, the sé wood you por dónde wanted. voy. Can you make me a map now? Sure, here it is. Thanks, Wally. Así, efectivo. Te digo, hazme esto ya. Lo quiero para ayer. Y te lo hace. Un crack, un máquina. Vale, nos ha dado este mapa. Ok, vale, sí me acuerdo de esto. ¿Qué más teníamos que hacer? Teníamos que ir a la mierda esta que nos diera la copia de la llave de la vitrina donde está el parche, que nos interesa mucho. Así que vamos a... ¿cuál era? Esto. A darle esto Can you y make que me haga a su key from magia, this ¿no? serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Vale, ok. Y le voy a dar las I galletas. found some cracker mix. Porque recuerdo que estas galletas que llevo yo Thanks. The ones on the plate were no, getting a bit stale. no se las Make puedo some dar food. al animal porque no están cocinadas, digamos. Entonces le hago aquí la 13-14 y ya tenemos aquí galletas. Ok, pues... Esperad, ¿qué pasa? Perro. Mi perro. Pendiente de la puerta. Vale, ¿qué más podemos hacer aquí? El libro ya lo pillamos. Bueno, para quien no se haya visto el primer capítulo, que dudo mucho que se vea el segundo, sin tener ni idea ni de quién soy ni de qué estoy haciendo. Pero bueno, para la gente que anda perdida, yo ya me empecé este juego, ya lo he grabado, pero ha salido mal. La cagué por un asunto y he tenido que reiniciar. No sé si era un bug o qué. He estado buscando en foros y no ha habido manera. Así que, bueno, pues vamos a avanzar rapidillo lo que yo recuerdo. Y el resto pues ya nos ponemos al día. Vale, ok. Este loro es un capullo. Y cuando yo... Mira, os voy a enseñar lo que hice la otra vez. ¿Ves? Esto ya lo advertía, que el loro se ponía como una alarma cuando intentaban robarle eso. Looking good. I like things neat. That's folded perfectly. Y bueno, pues básicamente hace eso. Me hace como anda, con la pata chula. That'll do, Parrot. Y I'm nada, gonna ahora have to me ask you to echa leave the museum while I figure out porque what's no going on entiende with qué my ha display pasado case lock. con la cerradura, cuando es un descaro que he sido yo el que ha abierto. Pero bueno, ahora volvemos y no ha pasado nada. Welcome back. I checked the display case and it seems fine, so we're open for business again. Sí, lo único que tengo una llave, ¿sabes? Vale, vamos a darle las galletas al loro. Y vamos a abrir esto. Nos lo llevamos y hasta luego, Lucas. Vale. Ah, ok.
What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Ok, vale. No sé eso qué tendrá que ver con la historia principal, pero nos lo meten ahí por la cara. Ah, vale, vamos al bosque, sí. Vamos al bosque y tenemos que seguir el mapa. Que como buen jugador del SOT, sé perfectamente cómo guiarme con un mapa, evidentemente. Vale, me di cuenta que al principio estaba intentando hacer derecha, recto, tal, no sé qué. Pero luego me di cuenta de que hay que fijarse en las plantas, ¿no? Aquí, por ejemplo, te marca que el camino es una planta de estas carnívoras. Así que nos vamos por aquí. O sea, acerté a la primera de pura chiripa, la verdad. Vale, entramos por una planta y salimos por el hongo. ¿Veis? Planta, hongo. Pues aquí. Salimos de otra planta y entramos en la lila. Esta es la actitud. Vale. Uy. Concha, ¿qué te pasa? Concha, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Y Concha, ¡socorro! Vale, ahora me he perdido. Así vamos por la morada, salimos por esta y entramos en la lila. Esta y por la lila. Perfecto. Lo bueno es que esto solo lo tienes que hacer una vez. No vaya coñazo. Vale, estábamos aquí. Ahora estamos aquí entonces. Una seta. La verdad es que es bastante sencillo este juego. Ahora vamos a otra seta. Y por último... ah, no, planta y seta. Planta y seta. Y efectivamente llegamos. Una ardilla juguetona. Mind your mama, little prickly kids. Una familia It's feliz. like there's a welcoming committee. Cervatillo. Y bueno, pues este es el árbol, ¿no? Wow! The distinctive shape tells me this is the rare endangered Malay Island mop handle tree. Vale, ok. Yo esto lo hice sin saber las consecuencias, ¿vale? Yo pensaba que iba a hacer, pues ahí tiene palos, ¿no? Pues arranca uno, ¿no? Y ya tiene un palo de fregona. Bueno, pues ahora vais a ver. Esto es una crítica social. No voy a decir a qué. Pero es una crítica social. Y me gusta que la hagan. Y tan dramática además. Mirad la que ha liado para hacer un puto palo de fregona, tío. Mirad, es que se están hasta quemando las colas. Es que de verdad. Vamos de aquí porque me muero de lástima. Me muero de la pena, chaval. Vale, ok. Vale, y ese es el paso que yo no pude hacer en su momento, que es coger esto y juntarlo con esto. I made him up. Ya tenemos una fregona. Ahora, ¿qué es lo que más nos falta para continuar? Vale, la clave es en unirnos a la tripulación de lechugas. Ya hemos conseguido la fregona y ahora nos falta resolver el problema de que el oficial sabe quiénes somos, ¿no? No se chupa el dedo. Entonces, lo suyo, lo lógico, lo correcto, lo que hice yo cuando jugué era ponerme el parche y ponerme cerca y hablar con ella y decir, tal, no sé qué. Spoiler, no funciona así. Esto no tiene poder, como digámoslo así, ¿no? Entonces tenemos que ir a hablar. Efectivamente, habéis acertado.
Con la vudú esta. Efectivamente. Y ahora le enseñamos esto. What do you make of this eye patch? Ah, the famous eye patch disguise of John Laney. As I suspected, the magic has long since drained away. Good. Great. So, can you charge it up again? I can, if If... you bring me one Cuidado con lo que nos va a more pedir, thing, a particular charm of great power. Cuidado. You must bring me the bite of 1,000 needles. Mordisco de 1000 agujas. Then I will recharge your eye patch. the bite of 1,000 needles. Can you be a tiny bit more specific? No. All right. I'll see what I can do. Vale, yo la primera vez que jugué, o sea, salí de aquí, me fui al cartógrafo porque recordaba que en uno de los mapas que había por la habitación había uno de monstruos y yo a lo mejor me explica algo de los monstruos y tengo que ir a yo qué sé, al astillero a cazarlos, yo qué sé. Yo todo rayado. Me da por volver y digo, ¿no será esto? Efectivamente, es una planta There you go. de esas. Bite of Mordisco de 1,000 1000 needles. agujas. Tell me, Bien, ok. is this an ancient, powerful charm or simply a plant you found in the forest? You were pretty opaque about what you wanted, even for you. I took my best shot. Very well. You've always been the close enough sort. Thanks. El buen chupito de absenta. Come, spirits of deception and death, drink your rejuvenation and awaken. Death? It's nothing to worry about. John Laney, this hapless boy needs your help. Hey. Take pity on him and bring him the power to hide from his enemies. Well, you don't have to put it like that. That's it? Unless you want Viscoso the pero extended sabroso. service warranty. No, thanks. I'm not a sucker. What do I owe you? Maybe try it on first before we discuss payment. Well, how do I look? Yeah! What the heck? I look like a zombie. Is it broken? One does the best one can with the materials provided. I'll just wear it when I really need to. Ugh. You're welcome. I think I'm ready to set sail. Vale, pero no le vamos a pagar. No sé, tienes aquí dinero, Do I owe págale. you anything at the moment? Much. You're not talking about money, are you? No. Bueno, si queréis os dejo a solas, esas cosas, no sé. Me raya mucho este cofre, tío. Quiero abrirlo. Sé que no va a haber nada y que es puro atrezo, pero no sé, me da la sensación de que puedo conseguir 5 llaves y abrirlo y encontrarme, yo qué sé, un culo, porque yo sé. Esta mierda yo no sé qué hacer con ella, ¿eh? Pero bueno, tenemos la fregona, tenemos el parche, hemos cumplido con ambas partes. Así que vamos a ver si nos atiende esta señora. Vamos a ponernos esto. Efectivamente. Vamos a hablar con ella. Hi there. You must be the quartermaster. Yep, you look like a guy without many options. I need a swabby. It's BYOM. So, show me a decent mop and the job's yours. Okay. Vale, pues te la enseño y la fregona también. How's this for a mop? Let's see. Stick, tangle a boat line. A caca de gaviota. Smells like seagull droppings. Good enough. You're hired. Great. We'll be Bof. getting underway soon. Why don't you come on board and I'll introduce you to the crew? I'm excited to see my stateroom. When's a good time to discuss the benefits package? Sí, las ventajas. Ojo, acabo el cocinero. Threepwood's on the Chuck's ship. He's got some kind of disguise. From the bargain bin, it looks like. So what?
You don't think this could be a problem? We didn't plan for him. I hate not knowing what's going on. I should have taken him out the minute he walked in here. Don't worry, we'll know what's going on. Yeah? How? I've got a spy on board the ship. He de decir que yo esto ya no lo he vivido, ¿eh? O sea, esto para mí es todo nuevo. Me queda con la cosa del cocinero, que habrá pasado con él. Estaba ahí todo agobiado el pobrecito mío. Pero bueno, y tengo me queda con un montón de objetos. No sé si los seguiré utilizando ahora o qué. Espera, ¿qué? ¿Ese es el espía? No, porque ha dicho a bordo, ¿no? Parte 2. Una travesía peligrosa. Vamos a darle. So once you were on LeChuck's ship, you turned the tables on them. You whipped out your sword and said, I'm your captain now. Take me to Monkey Island, or you'll all walk the plank. More or less. The name's Gullet, but you're not to call me that. To you, I'm the first swab, and I want to hear the capital letters when you say it. Capital 1. Got it. And this is the old. You'll be spending a lot of time down here. Los Thought pollos. we'd have a union or something. How much time is a lot of time? All of it. You work here, you sleep here, you take your meals here. Forget the world you knew before. This hold is your world. The hull is your ground. The deck is your sky. And I am your deity of choice. A cruel and vengeful deity. I only have one simple rule. You are not to leave this hold under any circumstances. Any questions? Vamos, lo que es un contrato en una hostelería ahora mismo. Pose de la bodega y mi catre que hay de cenar. Y si tengo que ir a, ya sabes, ¿y qué se supone que debo hacer exactamente? Vale, vamos a preguntarle, nos va a pegar 4 gritos, pero Can I bueno. leave the hold? No. Había que probar. ¿Qué pasa si salgo? What Ojo, happens cuidado. I said you're not to leave under any circumstances. Well, I know, just hypothetically. What if I did? The worst punishment you can imagine. Which is... I throw you back down here. Nothing's worse than this. Wow. Wow. ¿Y mi catre? Where's my bunk? You might be all right inside one of the crates. Vale. Otherwise, be sure to cover your eyes. The chickens like to peck. But it's probably safest if you don't sleep at all. The chickens have their ways. Acogedor. ¿Qué de cenar? What's for dinner? Oh, we'd like a bit of dinner, would we? Well, perhaps we can arrange a bit of roast duck under glass for your majesty. But seriously, learn to catch rats. You can drown them in your mop bucket. They make their own sauce. Qué asco, tío. What if I need to, you know... Use the portal. Don't get anything on the ledge outside, though. I hate an unsightly ledge. Qué asco, tío. ¿Y What qué am I tengo que supposed to be hacer? A doing ver. exactly? No recruits. You're all thicker than the chickens. Poco. Is that the whole answer? You're supposed to be swabbing. I want this whole sparkling, as if it was clean. Now, get to work. Yo ho, a pirate's life for me. Vale. Puedo o oler la grasa o recogerla. Me tientan ambas. Perdón, que han tirado un petardo y está mi perra un poco nerviosa. Encima que no se me ve, que se me escuche mal, pues ya, gracias. Vale, ¿qué más puedo? Ponerme a trabajar, si los cojones. Ver el lado positivo. Tiene un huevo. Hostia, es verdad, qué guapo. ¿Son comestibles? Pienso para pollos fantasma. La primera oficial me dio este folleto. Preocuparme por mi petate. Admirar las vistas. Descubrir qué contiene la caja. Imaginarme qué contiene la caja. Joder, qué divertido este juego, ¿no? Vale, vamos a empezar por aquí. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. I can't see much through this thing. Pues imagínate para cagar. At least they don't smell like live chickens. Ah, pues mira. Esa, la caja para el final. Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Vamos a abrir la grasa. Qué I asco. think it's chicken grease.
I hope my roommates don't get upset. Bueno, pues... No way am I picking that up with my hands. Ojo, que tiene dignidad, ¿eh? I wonder what it's made out of. Ojo, ¿vale? Ok, vale, seguimos teniendo todas las cosas. Uf. Vale. Vamos a ver el folleto. It's an inspirational instructional pamphlet that I'm supposed to carry around and read. Vale, pues píllalo. Sube a bordo. Lectura para nuevos tripulantes. Artistaza. Copyright Lechuk. Todos los derechos reservados. Inspírate. Haz como Lechuk. Traiciona la confianza. Monta pataletas. Comete fraude. Abusa de la hospitalidad. Da falso testimonio. Destruye a los seres queridos. Destruye a los guapos por la cara. Amenaza con daño físico, comete daños físicos, asesina a quienes se interpongan. Resumido del libro, el estilo Lechuk. Ponte a trabajar, evita el despido. Un hechizo impide que nadie suba a le barco, salvo la tripulación, y eso te incluye a ti, así que no te preocupes a menos que te despidan, entonces sí. Y pues otro dibujo fantástico, maravilloso. A ver, vamos a imaginarnos More que hay aquí chickens? más pollo. Gunpowder? Bueno, Cannonballs? puede ser. Ah, bien. Murray? Indeed, I am Murray, the all-powerful demonic skull. But you have me at a disadvantage with it, zombie man. Have we met before? Hostia, claro, esto es lore del monkey, yo no sé, pero bueno. Ups. No, pero soy muy fan de ti. Sí, de una fiesta de calaveras demoníacas. Estoy de incógnito. ¿Nos fiamos de él? ¿Le vacilamos? ¿Seguimos con nuestra tapadera? ¿O el ups? Así. Venga, pues el ups. Oops. Oops is right. You shouldn't go opening crates without knocking first. A curse of painful boils on your left foot. Bueno, al menos tenemos entretenimiento. I'm here undercover, gathering valuable information for the exquisitely devious Captain Madison. Este es el topo. Very interesting. Ooh, I probably should not have said that. Do me a favor and keep it to yourself, withered zombie man. No problem. Ok, ¿me lo puedo llevar? Ah, How come you're working for Captain Madison? I thought you were your own man. Skull. I owe her a favor. It's none of your business. Madre, tú la mafia que tiene montada, eh. Vamos a trabajar. ¿Eso es que yo no tengo pelo? Looks like you missed a spot. Oh, Qué Wait, rico. you missed a spot. come on. Pero, what? You missed a spot. Is that your catchphrase or something? You missed a spot. ¿En serio, tío? Seriously, get some new dialogue. You missed a spot. Oh, nuts. You Vale, missed a spot. esto ya es... Oh, nuts. Vale. ¿Qué podemos hacer con la grasa? Si la meto aquí, ¿se limpia? Vale. Entiendo que subir es imposible, ¿no? Y tenemos... En verdad tenemos cositas, eh. Vamos a hablar Why do con you owe este Captain pibe. Madison a favor? Well, ironically, I was sealed up in a crate, and she freed me. Oh, you mean like I just did? It's not the same thing. Vale, sin más. Vamos a intentar subir. Yo creo que no me van a dejar ninguna opción. ¿No? Going ¿Ves? somewhere, swabby? You haven't cleaned up that mess. Get back to mobbing. Vale, o sea que tengo que dejar el I'm suelo feeling just the reluciente. slightest twinge of regret about the choices I've made up to this point. Pero claro, yo limpio esto You missed a spot. y me sigue... nuts. ¿Pegar a Murray? Por la cara, qué asco, tío. Límpiale más. That's disgusting. Vamos a fregar el pollo. Que... Le he pringado. Close enough. A ver, espera, tengo que coger más grasa.
Coge más grasa, coge más grasa. You missed a spot. Ay, Nuts. ay, estamos Close enough. dejando marquita. No sé para qué. Looks like you missed a spot. Que sí, coño. Oh, nuts. I'll let that one alone. She's got an egg. Vale, ok. Vale, ya tenemos... Ah, estoy manchando el suelo, fantástico. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Puedo dejar el suelo muy sucio, vale. ¿Y qué? Probar el pienso, I ¿eh? don't think so. No quiere. Vamos a dar de comer al Thanks, pollo. chicken. Don't bite my fingers off, okay? ¿Y qué? Ah, ya lo he perdido. Ah, no, pero puedo coger más, ¿no? A esta no la alimentamos, ¿no? Ah, pues sí. ¿Y qué? O sea, yo he pringado de grasa esto. Le doy unas galletas. I think that only works on parrots. Oh. Vale. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Navegar a Monkey Island, averiguar cómo salir de la bodega, encontrarse que... Vale. Averiguar cómo salir de la bodega, ok. El pibe este todo el rato que vaya a salir me va a decir que está sucio. Entonces, si yo pillo I wonder what it's made out of. esto y lo tiro aquí... No. No. Solo puedo darles de comer a las gallinas. Y yo las he llenado de grasa para... No, no. ¿Sí? No, no, no. Las he llenado de grasa para... ¿Y por qué tengo esta llave y la otra no? Tarjeta de visita. Buah, chaval. Odio estos momentos en los que estás súper... O sea, como en un sitio muy cerrado y tienes que hacer como un escape room. Y hostia, no sabes por dónde empezar. A ver, vamos a intentar subir otra vez a ver qué me dice. Hold it right there. Alto You ahí. come up when I Subirás cuando say yo you lo can, diga, o sea, which is nunca. Sigue never. fregando. Get back to mopping. Vale, o sea, que no nos va a dejar entrar por ninguna forma. O sea, salir. Ok. ¿De qué forma podemos salir? Nos I quitamos better leave el it on while parche. I'm on the ship. No. Hostia, perro. It's puedo ver torn and una ugly, mano. but strangely compelling. Lo único que puedo hacer es eso, fregar la grasa. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Fregar mi petate. Todo lleno de mierda, qué asco, tío. You missed a spot. Oh, nuts. Ah, tío, qué puto asco, ¿no? You missed a spot. No sé si esto sirve para algo, la Nuts. verdad. Ew. He fregado todos los pollos. I'll let that one alone. She's got an egg. Hala, ahí también. Oi, you missed a spot. Oh, nuts. Vamos a fregar también I aquí. don't want to spoil my view. Pues el suelo, el suelo. ¿Para qué estás manchando todo el suelo? Looks like Pues you no missed lo a spot. sé. Oh, nuts. A ver, I huélelo think otra it's vez. chicken grease. I hope my roommates don't get upset. Grasa de pollo. Pues con una galletita muy rica, ¿no? Hostia. Pachi. No sé qué hacer, dar de comer... Uy. Dar de comer a las gallinas, ¿no? ¿Habrá que hacer o qué? I wonder what it's made out of.
Vamos a echar más comida a esto. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? ¿Cómo? Ah, no, que no se lo he dado. Digo, ¿qué me estás contando ahora? Sí, digo, a lo mejor... Si les doy de comer después de que todo huela a pollo, a lo mejor se rayan o algo. A lo mejor se pone celosa. Is the taste of after chicken the same as the aftertaste of Coño, chicken? que te calles ya. No, yo le doy de comer, pero como el que va a visitar a su primo de Alcalá, ¿no? What exactly is Madison up to? I would be a poor spy indeed if I told you that. You diminish us both by asking. Knock it off. Este no me va a contar nada. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Con las Knock it off. gallinas ya hemos toqueteado. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. Vamos a intentar subir y que nos diga todo está hecho un asco. Nice try, Swabby. I told you, you live down there now. Nah, sigue Get fregando. back to mobbing. Y si... Y si nada. Y si nada. Vale, a ver. Folleto, galletas. Una foto. Una daga. ¿Para qué me pueden servir a mí estas cosas? Es que no se me ocurre nada. Yo voy probando cositas. Si cuela, cuela. Si no cuela... pues entiendo que este bicho que me está hablando, pero no me está dando mucha información, tendrá que, yo qué sé, hacer algo, ¿no? Ha salido de una puta caja con una X, o sea... Importante tiene que ser, toma, te doy mi dinero. Uy, qué susto me da la gallina. Creía que se estaba comiendo el dinero, tío. Ya. Paranoia. Y luego, las gallinas. I think that only works on parrots. No. Claro, si entretenemos a esta, si entretenemos a la otra, le robamos el huevo. Pero ¿para qué queremos un huevo? A ver. I think that only works on parrots. No. Toma, cómete eso. Por la cara. Vale, pues... Hemos manchado todo. No sabemos muy bien para qué. Me subiera un encendedor o algo al menos, ¿no? ¿Con qué más cosas puedo interactuar? Con esto... El pienso que ya lo he utilizado. Puedo limpiarlo todo, pero esto no se me va a limpiar nunca. ¿Cómo podríamos escapar de aquí? Es que creo que la única manera de escapar es o por la ventana, que lo veo bastante complicado, aunque tiene tornillos, cuidado. No. No, pero este estará... Si no está bajo el agua, estará cerca, ¿no? ¡Ah! ¡Buah! Es que cuando tienen los tornillos bien hechos... Muy atornillado ya, pero destornilla, ¿no? Ah, le echo la grasa. Le echo la grasa. Que eso, que cuando veis en un click and collect
el dibujo del tornillo bien hecho, es porque casi seguro... Ah, no, tengo que coger esta. Casi seguro que es porque vais a tener que destornillarlo. Cada vez lo hice más rápido. Vale. Y nos falta otro. No sé si estoy haciendo el bobo, pero bueno. ¡Hala! Todo lleno de mierda, qué asco. Vamos a ir rápido de aquí. Vale, ok, continuamos. Ahora sí. Vamos a quitar los tornillitos con cariño. Y bueno, nos los guardamos. Ojito, Vale. Vamos a enviar la vista. No, es broma. It's a really tight fit. I can't quite squeeze through. Tío. Ah, no, coge la fregona. Pillas esto. Oi, you missed a spot. Oh, nuts. Fregamos. Better. Delicioso manjar. The grease helps. A little. ¿Cómo que la grasa ayuda un poco? The grease helps. A little. ¿Cómo? Hay que hacer algo con las gallinas, ¿no? Coge, pienso. Admirar mi pringue. This is now a slightly greasy porthole. Ligeramente, hay que echarle más. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Vale, sí. You missed a spot. Oh, nuts. ¿De dónde sacar tanta grasa? Ay, yo creo que ya, ¿no? Ea. Huir por la portilla. It's working. Bien, vaya pintas tengo, Bien, bien, bien. Buah, qué pedazo de cañones, chaval. Ah, que ya puedo moverme. Vale. I can't see anything. ¿Nos colamos? This one doesn't open. Vaya. ¿Qué? ¿Cómo que el timón? Tengo tío. Ah, es verdad que aguantaba eso. That's a big rudder. ¿Qué dice? El timón está ahí abajo. O sea, el timón es lo de arriba, ¿no? Abajo estarán las hélices, yo qué sé. Dimensionar el timón. O sea, simplemente baja y dice... Oye, pues es grande el timón, ¿no? Sí. Pues vámonos para arriba. Supongo que tendré que hacer algo más adelante. Vale, o sea, que para acá es para abajo, así que vamos para el otro lado. I can't see anything. Y no puedo entrar, This ¿no? one doesn't open. Vale, trepar por la borda. Blah, blah. What? Blah, blah, blah. Blah, blah. Blah, blah, blah. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Feast your eyes on this, me hearties. The one and only map showing the exact location of the secret of Monkey Island. Yeah. The map will be kept in my cabin. No one is to touch it or disturb it in any way. Uy, que no. Now, before we can follow the map, obviously we must make our way to Monkey Island itself. Let's have the potion report. Wait, there's a potion? You don't remember that from my other story? To get to Monkey Island, you have to brew a special potion. Pero LeChuck y tú ya habéis estado allí.
¿Cómo funciona la poción? ¿Qué lleva? Vale, creo que lo he entendido. But you and LeChuck had both been there before. Why couldn't you just sail there? It doesn't work like that. You have to make the potion every time. ¿Cómo funciona la How does poción? the potion work? I don't know. Nobody does. It's magic. It just helps you find Monkey Island. Drogas, drogas duras, drogas muy duras por la nariz. What's in it? Oh, let's see. It's got squid ink and monkey blood and a pressed skull. I definitely remember that. Also cinnamon, mint, and brimstone, and some coloring and preservatives. Oh, and a live chicken. But listen, you shouldn't worry about this yet. Wait till you're 12 or so. Por la cara. Okay, I think I got it. The potion is nearly finished, Captain. All that's left is one flattened skull, and we'll be ready to cook it. Excellent. You there, in the back. New guy. You look familiar somehow. Nada, que va. Me lo dicen mucho. Nos conocimos hace una hora. ¿Va a convenciones de grumetillos? Do you ever go to Swabby conventions? Well, no matter. Go and get us a Le skull. echo reír. A flat one. Any questions? ¿Por qué necesitas una calavera? ¿Por qué tiene que estar prensada? ¿Dónde busco una calavera? ¿Me sube el sueldo? No. Why do we need a skull? To finish the voodoo potion. We just went over this. Why do we need a skull? To finish the voodoo Ah, potion. coño, que he We just preguntado went dos over veces. this. Well, why does it have to be a flat skull? Because the recipe says so. Vaya conversación de besugos, eh. Where should I look for a skull? That's your problem. Ajá. Can I have a raise? Sure. Straight into the rigging, where you'll hang by your ankles for the next few years. Emocionante. Got it? Never mind. Yeah, you get used to it. Aquí está el pibe, no me he dado ni cuenta. Vale, voy. Okay, I'm on it. One skull. Flat. Be quick about it then. Meeting adjourned. ¿Cómo que prensada? We'll finish the potion and then I'll see about getting my hands on that map. O sea, ahora que yo lo pienso, ¿no? ¿Cómo que prensada? O sea, tengo que aplastarla. Me caía bien. Incandescente, prender el cañón. Ok. ¿Eso qué es? Ah, tarjeta de Trivial. Vale. La amiga de Chunky adora. De Chucky. La amiga de Chucky. ¿Quién es la amiga de Chucky? Chucky era el niño. Será la chavala esa, ¿no? Sus botas, la libertad, su tirachinas o su gorro. Gorro creo que no llevaba. Botas no tengo ni idea. Pero ¿y por qué la amiga de Chucky adora? A ver, podría tirar por su tirachinas porque me acuerdo que lo usaba. O puedo tirar por niña repipi, la libertad. No. ¿Cuál era? Es que ni me lo dicen, tío. Qué puto asco, hermano. Qué raya me da. Containers of preservatives and coloring agents. This is a bunch of empty containers Vale. of preservatives and coloring agents. Incandescente. Ready for cannon firing. Looks like it's empty. Está guapo, ¿eh? Aquí a lo mejor por aquí me puedo escapar, a lo mejor. Hostia, que está aquí el pibe. Stop overfeeding Molly, you rotten clods. She has digestive trouble and I'm tired of cleaning it up. Aquí puedo hacerlo, ¿no? ¿O no? I barely touched it. It just fell apart.
I was barely even here. Joder. I guess it's a good sign if they're not trying to leave. Siempre te ponen estas mierdas para que digas, oh, mira qué fácil, traigo la calavera aquí y ya está. Un mojón te comas. ¿Qué es esto? These open plan offices are all the rage now. Reminder to all crew. Extinguish demon fire with the proper extinguishment. Other methods will not work. Retardante. Vale, a ver, es o ir a la Lechuk o ver a este señor. ¿Me podré meter sin que me vea? No. You're out and about. Bueno. Caca de pollo fantasma. Ew. ¿Puedo recogerlo? Yo no sé para qué voy a quererlo, pero... Bueno, nos llevamos Hey, esto. Murray, why don't you come with me? I can show you around the ship. No. Bueno... Vamos. Hey. Tampoco me voy a complicar la vida. Mancha esto. Ew. Venga, vámonos. Tenemos la calavera, pasa es que tenemos que... como he dicho que es... ¿Cómo se llama? Con lo de abajo. ¿Lo hacemos con lo de abajo? No, no. Es que vamos a reventarle la cabeza, a prensarle la cabeza al pibe. A ver, que es una calavera, pero aún así... Vale, no. Vámonos. A lo mejor no tengo que prensar yo y me estoy aquí comiendo la cabeza, ¿no? How's it going in there, Murray? You will pay for this indignity, you worthless skullnapper. Me cae bien. Es que me cae bien, tío. Me da pena porque me cae bien, pero... hay que aguantarse. I have a skull. Should I put it in the pot? Only if it's a flat one. Oh, yeah. Mierda, tío. Vale, pues... vamos a cotillar un poco el barco. Ah, vale, el echaque está aquí. Hostia, mira qué feo es. No acariciar al gato. The very first item in the ship's safety procedures is never to try to pet Scruffles. Scruffles y Misifu. Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, the chuck shouting. Hostia, eso está guapo, ¿eh? Vale, pues ahora que está aquí, podemos aprovechar. Vamos a hablar con este. No deberías estar en la cofa haciendo cosas de vigía. ¿Cómo es trabajar para lechuga? Me voy, vale, este. A ver qué me dice. Que está lloviendo y que no sube. Ah, fantástico. Le pega. What's it like working for LeChuck? I can't complain. Really? It's in the employee handbook. No complaining. You'll live longer if you remember that, new guy. ¿Tenemos un sindicato? You sure don't, Swabby. Ah, vale, ok. Gotta go. I've got a job to do. My condolences. ¿Qué es? ¿Por qué arde? Pedir prestada la calavera. Ah, pobrecito. Nice looking skull you've got there, Apple Bob. Now, before you get any ideas, I'm a ghost. My skull won't work. And Putra already asked. Why don't you stick your own head in the pot and see what happens? Relax. I was just making conversation. I'll find a skull someplace else. ¿Por qué tiene otra mierda de estas? ¿Por qué tiene otra mierda de estas? Sorry if I offended you. Oh, that's okay. I know you're under pressure. ¿Por qué tantas mierdas de estas? He visto como 3 o 4 ya. How's the potion coming? You heard the captain. It's nearly finished. Go and find a flattened skull like he told you to. You can't do that. Find a regular skull and flatten it. Wow. Qué gran información. Vale, pues vamos al camarote. Qué mal rollo, tío. Sentir el calor. It doesn't do much to cut the chill in here, but I'll take what I can get.
I know art is supposed to grab you, but this is taking it Hostia, too hermano, far. qué mal rollo. Qué miedo me da. Esto de pequeño me daba pánico. Cuando iba a los museos me daba miedo que los bichos saliesen así. Wait a minute. That looks exactly like Elaine's wedding veil. If I'm Cógelo. wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. If I'm wrong about Cógelo. what that is, taking it would be a big mistake. Nice. A slideshow of creepy zombie guys. Ok, wow, he conseguido tantas cosas en el camarote del jefe. O sea, creo que sin duda es el mejor escenario del juego, ¿no? ¡Eh! Venga, otro trivial. Este lo voy a acertar. ¿Qué clase de material para envolver tiene la hechicera Bidú? Bidú, sí. ¿Qué clase de material para envolver? Bolsa ecológica, papel con purpurina, pelo de Jack, pellejo de un lagarto. ¿Pero quién se sabe estas cosas? Bolsa ecológica, papel con purpurina, pelo de Jack, pellejo de un lagarto. Pellejo de un lagarto. ¡Vamos! No sé qué mierda son estas, pero bueno, al menos llevo 2 de 3. Y otras tantas que no habré visto, claro. Vale, aquí solamente puedo sentir el calor y sentir el calor. Wow. No necesitamos sentir el calor para nada, ¿no? No. A ver qué How's it dice. going in there, Murray? You will pay for this indignity, you worthless skull napper. Vale, a ver. Esta mierda está rota. Si me voy para allá, el pibe me va a tocar las narices. ¿Le podría hacer yo algo? I better leave it on while I'm on the ship. I got these from the porthole. I don't think so. I wonder what's for dinner. Se va. Vale, se va. Pero el pibe vuelve ahora. No entiendo, porque yo quiero ir a la cocina, pero me va a pillar. ¿Por aquí puedo ir a algún sitio? No. Pues aventurarme en la cocina. Va a salir mal. You're out and about. ¿Ves? Qué tío más pesado, tío. ¿Qué puedo hacer con él, hermano? ¿Qué puedo hacer con él? Lo único que se me ocurre ahora mismo es volver a la sala del capitán ese, del Lechuk, quemar algo de mi inventario y llegar aquí y quemarlo todo. Lo único que se me ocurre. ¿Cómo podría aplastar a Murray, tío? Pobre Murray, tío. Me siento todo mal. Los tornillos para nada, ¿no? Supongo. Este pibe está aquí, ¿no? ¿No? Bien. Vale, no te voy a dar toda la puta vuelta. Vale, a ver, es que tampoco tenemos mucho... ¡Ojo! Soy semidios, soy un semidios. Vale. Perfecto. Lo siento, Murray, de verdad, Let me apologize in advance. You're gonna have to take one for the team. I see no team. Only you, withered zombie man. Let me assure you that whatever you're planning, it will be nothing compared to the torments that I will... Hostia, tú. Pobrecillo. I would admire your methods if they had been used on someone else. Thanks, I guess. Pues ala. Hechito. Hechito. Vale,
Vamos a dar esto. Hey, what are you... Next stop, Monkey Island. Swabby! Good. Oh, tía. Why are you out of the old? You're not ready for the deck. Where's your mop? And also... Una, ¿sabes? Una. He dejado el camarote hecho una mierda. Hostia, ¿cómo se va a liar? ¿Cómo se va a liar? I can explain, sir. I guess you'll be first swab now, whatever your name is. A promotion. I won't let you down. Y sale el otro This'll por be ahí. ruined now it's spilled. Start making the potion again. I'll be in me cabin, gritting me collection of other people's teeth. Qué rico. Redo the potion? Is that even possible? No! We barely scraped together the ingredients the first time. We're out of almost everything. Let's tip the cauldron back and pretend we're working on it. Maybe he'll forget about it eventually. You don't know LeChuck like I do. But it'll buy us some time. Is this one Vaya of those liada. times where you substitute different stuff for all the ingredients and it works anyway? No, they were right. We couldn't make the potion again. But you told me that you can't get to Monkey Island unless you make the potion. Well, I did. But as it turns out, there is a way. We storytellers call what's happening now a twist. There was an important piece of the puzzle that I hadn't seen yet. I started by looking around the ship for opportunities. Hey, La típica. That looks like a permanent stain. Ew, smells worse than it looks. What's that? Plundering prospects. You won't need those. I'll find a way for us to get to Monkey Island. It's empty now. Hey, Bob, have you got any ideas on how to get to Monkey Island that don't involve a voodoo potion? My mind's a blank. I try to keep it that way if possible. Ok. Me subo y a tomar por culo, ¿no? Me voy por ahí, claro, pero no llego a Monkey Island. Aquí está... Ah, no hay nadie. Oops. No sé qué ha pasado. Ah, es verdad. Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 Dos bells, campanadas Chuck bronca, shouting. bronca de Lechuk. Vale, ok, no la vamos a tocar por ahora. Effective Wonder. ¿Qué es eso? I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. Vale. Vamos para arriba. Mira, está que pibe. Este cómo vive, ¿eh? Nice view up here. Sure. I'm just looking around for another way to get to Monkey Island. Be my guest. Hey, Flambe! ¿Cómo? Ship ahoy! It's Captain Madison. Ready the cannons. Don't worry about it. LeChuck already knows they're out there. Wait, never mind. Something's going on. They've got a cauldron on deck. That looks like a cinnamon stick. Mint, squid ink. Hey, wait a minute. I know that recipe. They didn't come to sink us. Those weasels are going to Monkey Island. Okay. Le sudan los cojonazos. Denegaron mi expedición para llevarse ellos el botín. Ladrones, traidores, eso es piratería. Obvio, ¿no? Pensando lo mejor es un alivio. Those double-crossing thieves. That's piracy. I'm not sure what else you were expecting under the circumstances. Why aren't they happier? A well-placed stab in the back is cause for celebration.
Justo le falta el ingrediente que yo tengo. Ha! They're missing a skull. No necesitamos una poción porque ellos tienen una. We don't need a potion because they have one. What? Sorry, I wasn't paying attention. Make ready to sail. Do I look like a quartermaster to you? You sure don't look like one to me. I'll go talk to Iron Rose. This is gonna be great. If you say so, Swabby. Bien, 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 bien. ¿Cómo bajo? Ah, por aquí. Vamos a hablar con la señora. Claro, me meten aquí, me voy para allá, les robo les y vuelvo. Easy peasy, ¿no? Vale, la he cagado. La he cagado. He dicho, que se me olvida el micro, tengo que encenderlo, tal, no sé qué. Porque voy parando cada 20 minutos o media hora para poder hacer más fácil la edición, ¿no? Y la he cagado. Le he dado al micro, pero no le he dado a grabar. Lo que os habéis perdido, he hablado con esta señora y le he contado lo de que podemos seguir al barco de los otros 3 piratas porque están haciendo la poción para ir a Monkey Island y si les seguimos pues podemos ir con ellos. Y básicamente toda la tripulación, menos el lechuga que no sé dónde está, ha dicho que no quieren ir a Monkey Island, que no hay nada y que lo de la mierda esta que está buscando tanto el capitán como el pibe este, pues que es mentira y que no quieren ir a una isla desierta para nada. Así que han votado, han dicho, si suena la campana una vez, votaremos. Y una de ellas ha tirado una piedra a la campana y han dicho, votación, ¿quién quiere ir a la isla, a Monkey Island? No, 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 y sí. Y luego ha habido un flashback del padre y del hijo hablando en el parque y el niño diciéndole, pero ¿qué es eso de un anime? Porque supuestamente es votación unánime, le dice el tío. Tenemos que estar todos de acuerdo, así que tuve que ir uno a uno cambiándoles de opinión. Y es lo que vamos a ver ahora mismo. Estamos grabando, está el micro perfecto, vamos a darle. Vale, vamos a intentar convencer primero a esta. Listen, about that trip to Monkey Island. That we voted against. Exactly. I want to try to persuade you to change your mind about it. Or if not your mind, then at least your vote. Good luck with that. I'm regretting hiring you right now. Te hago un favor a cambio. Los dos salimos ganando, ¿vale? Como primer oficial me parece que deberías ser más leal a Lechuk. No. ¿No sientes curiosidad por cuál será el secreto? Se la suda. Vale, no importa. Vale, yo creo que el primero, ¿no? El favor. I could do you a favor in return. Win-win. That's how politics works, right? I don't bargain away my opinions and judgment for cash or favors, Swabby. Vale. I'm not for sale. I have a moral center. I've got one of those. It's just kind of small and off to the side. Like a hangnail. Let's hope it doesn't cause you any trouble in your career as a pirate. Not so far. Vale, pues vamos a probar lo de la lealtad, no sé yo. It seems like you should be more loyal to LeChuck, who, I will point out, very much wants to go. I've been with LeChuck a long time. Exactly. In the beginning, I really admired the way he saw the world. ¿Cómo? A través de un velo rojo de constante ira, como su juguete personal, como una caja grande y redonda con lacito que guarda el secreto de Monkey Island. Through a reddish haze of constant anger? I don't know, that's just it. I can't even remember what I found so inspiring. It makes it hard to follow his lead on a personal quest like the secret of Monkey Island. Oh. A lo mejor tenemos que responder bien a eso. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith. About not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. No me inspira. ¿Puede ser que lo que necesiten sea que yo toque la campana 2 veces y venga él a tocar a darse? Pregunta. I'd like to discuss your vote on the Monkey Island issue. It's nay. I'm afraid going to Monkey Island doesn't really have anything in it for me. Wouldn't the change of scenery be nice? I've seen lots of scenery. How about I make it worth your while? Go on.
Haré que te transfieran a otro penol. Te relevaré en el próximo turno. Seré tu mejor amigo. ¿Qué te interesaría? Hombre, yo se lo preguntaría directamente, ¿no? Well, what would you be interested in? Well, I've got all I need, but I'm bored. We used to have an entertainment budget, but this fancy new ship is leveraged like crazy, so there are no frills anymore. Entertainment, you say? I'm sure I can come up with something. Entertainment is my middle name. Oh, that's funny. Oh, I do like a good joke. They don't last very long, though. Ok, vale, pues este tampoco tiene pinta de que... A ver, a esta da miedo el jefe, tengo que imponerle. Preguntar a Bob cómo le gusta divertirse, a ver si me da alguna pistilla. Las canciones de marineros, hacer cestas de mimbre, las novelas históricas, veré qué encuentro. Vamos a probar esto. Nah. Danza con fuegos. Nah. Jugar a los bolos. Nope. El circo de pulgas. Nah. Pasar gente por la quilla. Not really. Hacer bordados. Nope. La improvisación teatral. Nope. El modelismo naval. Not really. La cría de animales. Nope. Hacer cestas de mimbre. Well, no. La meditación. Well, no. El canto tirolés. Nope. La carpintería. Nope. Tallar. Not so much. Silbar. Well, no. Los debates filosóficos. Di que sí, di que sí, di que sí. El ballet. Ah, el ballet acuático. Not really. El cinquillo. Buenísimo. Well, no. Las damas. Not really. Las novelas históricas. I do enjoy reading. Bien, le gusta la lectura. Las biografías. I do enjoy reading. Vale, quiere leer un libro. Ok, encontramos un librito. A esta la asustamos. Vamos a hablar con el señor este de arriba. Aún no hemos ido a la cocina, que la tenemos ahí pendiente. Mira, este está leyendo un libro. Si se lo quitamos. Hablemos de tu voto sobre ir a Monkey Island. No sé por qué me da que este va a ser el más sencillo de hacer. My main interests are sleeping and eating. I try to do both as much as possible. Vale. ¿Sobre tu voto? About your vote. It doesn't mean much to me one way or the other. But hey, you scratch my back, I'll scratch yours. You want me to scratch your back? Figure of speech. No need to burn yourself. Do something nice for me, and maybe I help you. Vale. ¿Tienes un plato favorito? Oh, yes. Scorched Alaska. La Alaska abrasada. Salty like widow's tears. Sweet like revenge. And fiery like a hot poker to the tongue. Except when Putra makes it, unfortunately. She does not make it hot enough for my Vale, hay que taste. hacer la comida de este más caliente, ¿ok? ¿De qué es el libro? It's a book of underworld jokes. Jokes from beyond the pale. Unheard of in this world.
Vale. Chistes de ultratumba, dices, son Underworld buenos. jokes, you say. Any good? Hilarious. Ya veo que te lo estás pasando de puta madre. ¿Describirías el libro como entretenido? Describe that book as entertaining? I would use a shorter word, but yes. ¿Crees que acabarás de leerlo Think you'll be pronto? done reading soon? Nah, I don't really have anything else to do. Vale. ¿Te duele tener la cabeza en Does llamas? it hurt to have your head on fire? I'm a demon. We're sort of all about that. You get used to it. ¿Y metes la cabeza en un cubo de agua te ayudaría? If you stuck your head in a bucket of water, would it help? Demon fire burns underwater, so no. Hostia. Imagino que no te pones sombrero, ¿no? I'm guessing you don't wear hats. Once in a while, I look good in them. For a few seconds. No puedo parar de pensar en tu cabeza. Bueno, vámonos ya. Always. Always. Me cae bien ese tío, me cae bien. Su bigotito ahí, chileando. Me cae bien, me cae bien. Vale, aquí sigue sin haber nadie. Vamos a buscar, vamos a la cocina, ¿no? A buscar a la cocinera. Que también tiene voto. Y tenemos que... ¡Hostia! Este. Blair Jory. Blair? Yes? ¿Podemos hablar de tu voto sobre ir a Monkey Can you Island? talk about your vote on going to Monkey Island? Verás, No. este me va a Oh, joder. come on. There must be something I can do for you. Something you want? Nothing you can give me. Try me. Okay, fine. Earlier today, I lost my grandmother's whale knife. It was a gorgeous heirloom. I treasured it. And now it's gone. Bring me the knife, and I'll vote for your stupid plan. Great. Can you tell Perfecto. me where and when you last saw it? It was sticking out of Gullet's back. Right after I stabbed him with it. Hostias. Probably still there. LeChuck threw Gullet over the side. Yep. Joke's on you, Swabby. Sabía yo que iba a ser And I complicado. guess on me too. Now beat it. I'm busy. Por la cara, tú. Hablar con Putra. So, Putra. Chef? Putra? Please call me Chef. Everybody does. They do? No, never. But they should. Quiero convencerte de cambiar tu voto sobre lo de Monkey Island. I'd like to try to sway you on the Monkey Island vote. Save your breath. I'm unswayable. There's only one opinion I value, and that's Iron Rose's. She's the smartest one on the ship. Ah, vale. Now that you mention it, I'm remembering that I said just last week that I'd always vote with Rose. So I'm gonna do that on this too. Whatever way Rose votes, Vale. that's how I'll vote. Dos en uno. Thanks for reminding me. Oh. ¿Cómo es que la gente no te llama chef? ¿No sabrás cómo preparar una Alaska I abrasadora? don't suppose you know how to make scorched Alaska? Of course I can make scorched Alaska, but I'm not going to. Why not? Scorched Alaska is the kind of thing that requires a skilled chef. Apparently, I'm still only a cook. I wasn't aware there was a difference. That's because you're an ignorant clod like everyone else on this ship. Vale. ¿Has probado solicitar un ascenso? Well, have you tried to get a promotion? Only about a dozen times. I keep the written request handy, complete with case studies and cost-benefit analysis. There is absolutely nothing wrong with this. But LeChuck refuses to sign it. Vale, lo firmo por él y ya está. Yeah. I'll let you get Vale, back to cooking. pues ya está, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Why don't I see if I can make some headway with your promotion? I think LeChuck likes me. Sure, knock yourself out. If nothing else, we'll all get some entertainment out of it. Vale. Preguntar Can por I ask about that pepper shaker? It was demon pepper, made from demon peppers, which are basically the hottest peppers you can get. Do not, under any circumstances, put it on anything you intend to eat. I like spicy food. Not like this. Burns on the way in, burns on the way out. Ugh. In between, burns. Doesn't matter though. The shaker's empty. I'm all out. Hostia. Se complicó. Whoa. I'm not sure those are quite dead yet. Oh, qué asco. Can I give you a hand washing these plates?
Nah, I already did those. Claro, sí, fregado. Otro trivial. Vámonos, que estoy en racha. Dave Grossman empezó a trabajar en Lucasfilm Games en... ¿Esto es una broma? ¿Esto es risa? ¿Esto es jajas? ¿Esto es para reírse de mí o qué? Dave Grossman empezó a trabajar en Lucasfilm Game en... A ver, siguiendo la lógica. 87, 88, 89, 90. Es que son demasiado cerca, tío. A ver, hay 3 80s. Yo diría el 89. ¡Vamos! Soy increíble. Pero bueno, ya fallé una, así que ya no lo voy a poder hacer completo. ¿Qué es ese ruido raro? It sounds like screaming, but really quiet. ¿Qué coño? What's the soup of the day? Some former crew members who didn't work out. Yikes. It's a delicacy. Delicacy. ¿Puede ser que el ratón este, el que está por aquí, que es un fantasma, se haya comido todo el tarro de esto? ¿Dónde está la rata? Mírala. I guess it's a good sign if they're not trying to leave. Vamos a darle... No. Come uno de estos. No. Vale. Vamos a hablar con el señor Rechu. Swabby, come over here. Ye be new to my ship. No. I like to meet each of my crew. What's your name? Bueno, empezamos fuerte. Gubru Epaco. Espada sangrienta el temible. Barbaloca el imberbe. Sacaojos el temerario. Con grumetillo me vale. Me gusta cómo ha decorado esto. A ver, la de Paco está guay. Pero es que esta me pilla a mí más cerca, ¿no? Más... Barbaloca el imberbe. Es que me ha encantado. Ya está. Ah, estaba claro, ¿no? It's not good for the chain of command if we get too friendly. Any questions? None? Good. I likes an unquestioning crew. Now, get back to work before I use your entrails as bait. Sexy. Don't forget the keel hauling tomorrow at 4. I like to think of it as a team building exercise. Ojo, I won't. Vale, pues no nos ha firmado nada. Era un poco evidente, ¿no? Vale, vamos a ver nuestra lista de tareas. Robar el mapa secreto. Lograr el voto unánime. Lograr el apoyo de Rose de hierro. El apoyo de Flair Gorey, de Putra y de Flambé. Ok, vale. Flambé. Espera, ¿tengo más? Ah. Y más. Lograr el apoyo de Calpop. Ok. Rosa de hierro, yo creo que con que le llamemos avisemos en la campana 2 veces para que les eche la bronca, yo creo que va a cambiar. Seguramente falten más cosas, pero bueno. Flair Gorey es el que está ahí tirado, ¿no? De mala manera. En plan, enganchado ahí a un palo. Este quiere divertirse. ¿Qué puede ser divertido? El libro que tiene Flambé. Para conseguir el libro necesito que Flambé se coma una comida muy picante, ¿no? No me acuerdo el nombre. Que lo tiene que cocinar Putra. Pero Putra no va a cocinar hasta que no la denominen chef. Para eso necesito coger lo que me ha dado y que lo firme el pibe este, el lechuga. Y el Calbob... No, Flair Gore... ¿Quién es Calbob? Ah, Calbob es el que está patas abajo, ¿no? Patas arriba, patas abajo, sí. Y el Flair Gorey es la que está aquí al lado del este que quería... Ah, que tengo que buscar su cuchillo. Y no le servirá a este. Ah, no, pues tiene una inscripción, ¿no? ¿Puedo escribir yo? No. Se lo firmo yo. I don't think I could mimic his signature. It's pretty distinctive.
Mala idea, Darling. Vale, pues vamos a intentar lo de la campanita. Otra. Vale. That time again already? Well, Bien. let's get to it. Eyes front, you disgusting heaps of festering scum. Why is the ship's cauldron still empty? I distinctly ordered a mystical voodoo potion. Bueno. If a ship is going to function properly, blah, 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 blah. Blah, 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 flay you on a knife, blah, blah. Blah, blah, keel hole, blah, blah, walk the plank, blah, blah, blah. And another thing, blah, 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 blah. Okay. Dereliction of cruelty. Daggers not rusty enough. Disgrace to the profession of pirating. Furthermore, blah, 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 bones into powder. Aquí yo puedo hacer cosas. Ah, que mientras él habla. Shape up, or the eels will be gnawing on your Ah, si me voy termina. All right, same time tomorrow then. Dismissed. Vale, no creo que haya. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith. About not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Vale, creo que tengo que darle otra vez a que nos dé el discurso. That time again already? Well, let's get to it. Listen here, you lazy pack of squealing bilge rats. Earlier today, in fact, not even an hour ago, I clearly heard someone on this deck mention Guybrush Threepwood. Out loud! If a ship is going to function properly, blah, 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 blah. Blah, 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 flay you on a knife, blah, blah. Blah, blah, keel hole, blah, blah. That looks like a permanent stain. Blah, blah, blah. Smells worse than it looks. Another thing, blah, 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 blah. Dereliction of cruelty. Daggers not rusty enough. Mátalo. Disgrace to the profession of pirating. Furthermore, blah, 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 bones into powder. And sprinkle them on my cereal. In conclusion, shape up or the eels will be No sé qué hacer ahí. Yo creo que ahí tengo que hacer algo con. Yo creo que va a tener que ser algo que ver con interactuar con alguno de ellos, con algún objeto. Vale. Y yo aquí dentro no me puedo prender el cañón. No me da tiempo. That had better be the sound of you working, Swabby. Sí, sí. Vale, a ver. Uy, esto no es. Hostia, que la lío. Hostia, que la lío parda. ¿La lío parda? Sí, la lío parda un momentito. Ahora, vale. Que había movido yo el OBS. Vale, hagamos un remember. Rosa de Hierro. Dice que no le transmite confianza a su propio capitán, ¿no? Entonces tenemos que hacer que cambie de opinión. Para eso supongo que habrá que hacer algo en el discurso motivacional, ¿no? Una vez consigamos eso, conseguiremos también el voto de Putra. Putra necesitamos que firme el capitán el papel. Vale, este que necesita la comida, que también necesitaremos la pimienta esa que no sé dónde la vamos a sacar. El del libro, ¿vale? Y el otro, el de la daga, no tengo ni puta idea. Este pibe sigue vivo. Oh, existe.
How's it going in there, Murray? I don't know what you're planning now, but I'm going to see you burn for it. Me echaba de menos, tío. Voy a volver a hablar con el lechuque este de los cojones. Shouldn't ye be swabbing? Toma. Is this about a promotion for Putra again? I've told her 100 times I'm never going to sign that. One more thing, Swabby. Now that you'll be first swab, you'll be needing to fill out the Swabby report. Take this report, fill it out, and give it to Iron Rose for her initials. Some say it's grog that keeps a pirate ship running. It's not. It's paperwork. Divertido. Examinar el informe del grumete, jefe. Anota desórdenes que encuentres a bordo. Requiere aprobación de Rosa de Hierro. Vale. That seems dangerous. I better just show it to Iron Rose like I'm supposed to. Pero no he escrito nada todavía. Bueno. Could you initial this report, please? This doesn't look complete. Claro. I'm sure you can find more wrong on this ship than that. Okay. Claro. Tienes que escribir cosas. Cariño mío. That seems dangerous. I better just show it to Es que Iron pone Rose like I'm supposed to. firmo yo el informe de grumete, jefe. I don't think I could mimic his signature. Entonces, ¿para qué coño quiero la pluma? Y esto no sé cómo hacerlo. Anotar desórdenes que encuentres a bordo. Pues si aquí hay mierda en el suelo. That looks like a permanent stain. Ugh, smells worse than it looks. Por ejemplo, que hay una persona subida encima de un y no la bajan desde hace años. Por aquí sigo sin poder entrar, ¿no? Ya no me dejan interaccionar. Tampoco. Lo único, bajar. Que el timón... ¡Eh! ¡Hostia, que es el pibe! ¡Qué susto! Me he rayado, ¿eh? I have to say, I thought you were gone for good. I was feeling no small amount of pleasure about it, in fact. It'll take more than a bath to get rid of old Gullet. Now pull me out of here before I hang you by your own intestines, Swabby. Dirás grumete, jefe. Más te vale usar un tono más amistoso conmigo. Soy el único que sabe que estás aquí. I'm the only one who knows you're down. Hostia, qué pedazo bicho, Not ¿no? true. I know I'm down here, don't I? I guess you've got me there. Más te vale usar un tono Might wanna amistoso take a conmigo. friendlier tone. This is my friendly tone, you blabbering pile of excrement. Puedo aguantar 10 minutos sin I can respirar, ¿y hold my tú? breath for 10 minutes, more or less. How about you? Well, technically, I don't have to breathe at all. Hostia. It's a reflex, isn't it? You can't really stop doing it, but it feels like drowning the whole time. So get me out of here right now, you colossal git. Si te dejo aquí, ¿crees que podrías liberarte tú If I solo? leave you here, do you think you can free yourself? Of course not. You think I haven't tried that already? It's a matter of leverage. As in, I'm gonna get a lever and smack you in the head with it if you don't get me out of here right now. Buah. Una vez que zarpemos, lo más probable es que el timón te haga papilla. Once we set sail, you'll probably be crushed into paste by the rudder. Why would you tell me that? Well, in case you're worried about being stuck for a long time. When I get my hands on you, I'm gonna eat both your legs, throw them up, and then eat them all over again. It would be smart of me not to give you the opportunity then. Nice talking to you, Gullet. What do you mean, nice talking to you? Oh, I don't mean it literally, of course. Just politely ending our conversation. Wait, no, get me out of here for pity's sake. You baboon! I'll get you for this. Vale, quiero el That's cuchillo. Blair Gory's grandmother's whale knife. It's a beauty. Can I get you anything? You can tell whoever's been turning the ship's wheel to knock it off. I could lose a leg or something. I'll be sure to pass that along. No, pero... Saca el cuchillo. Ahí, ahí. You clown. That isn't gonna do any good. It wasn't even bothering me.
Can I get you anything? You can get me unstuck from this rudder, thank you very much, you insufferable Bueno, slut. pues te vas a quedar aquí, crack. Le voy a dejar ahí, me la suda. Yo no tengo por qué salvarle, no lo voy a salvar. Os lo digo desde ya. It's the ship's hold. Home sweet home? Vamos. Otra más. ¿Cuál de estos nombres es de una calavera? Morrey, Dolores, Silvia, Reyes. Morrey, ¿no? ¿Qué dice? Ah, no era... ¿Cómo era? ¿Murray? Murray, jo. Es que así no se puede. ¿Qué es esto? Pensar en la procedencia del cuchillo de... Flair Gory's grandmother's whale knife. Es verdad, se lo tengo que entregar. Vale. Toma el puto cuchillo. I found your knife. My grandmother's knife. Thanks, Swabby. I have no idea how you pulled that off, but I guess a deal's a deal. I'll vote for your stupid plan. Perfecto, ya tenemos uno. Nos faltan un cojón. Vamos a pedirle que nos firme esto. No. ¿Cómo podemos engañar al pibe este? ¿Cómo podemos engañar al pibe este para que nos firme esto? Putra makes a compelling case for promotion. ¿Cómo podemos hacerlo? Y me falta esta que está enfadada con el jefe. Algo hay que hacer cuando se está en la reunión. Hay que hacer algo, hay que toquetear algo, tocar los cojones algo para que grite. No sé, algo. Aquí hay que hacer algo. Pero obviamente pues hay que hacerlo en un momento concreto que es ahora. Blah blah blah, flay you on a knife. Blah blah. No. Blah blah, keel hole. Blah blah, walk the plank. Blah blah blah. And another thing. Blah 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 blah. Dereliction of cruelty. Daggers not rusty enough. Disgrace to the profession of pirating. Furthermore, blah blah blah, bones into powder and sprinkle them on my cereal. Looks like it's empty. In conclusion, shape up. ¿Y si disparo? ¿Y si disparo puede ser? Same time tomorrow then. Dismissed. Vale, para disparar tengo que darle aquí. Ana fuego. Sí. Vale, es la única opción que se me ocurre, así que siento ser tan repetitivo con esto, pero obviamente no sé qué hay que hacer, así que hay que probar. Probar cositas. Listen here, you lazy pack of squealing bilge rats. I have reason to believe that someone has been misusing the ship's bell. If a ship is going to function properly, blah 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 blah. Blah blah blah, flay you on a knife. Well, I'll be polite and wait until LeChuck is finished shouting. Blah blah, keel hole, blah blah, walk the plank, blah blah blah. And another thing. It's empty now. Blah 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 blah. No puedo hablar con ninguno, no interacciono con ninguna cosa. Disgrace to the profession of pirating. Furthermore, blah blah blah, bones into powder and sprinkle them on my cereal. In conclusion, shape up, or the eels will be gnawing on your carcass. All right, same time tomorrow then. Dismissed. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now.
I'm having a crisis of faith about not being inspired by LeChuck to follow his lead. No me inspira. No me inspira a seguir sus órdenes. What? Yo estoy probando cositas. Se ha probado. El dinerito que le gusta. No. Mira, ya esa tampoco. Y esto menos. Vale. What do you think you're doing, Swabby? Back where you belong. Está cogiendo como una cosa de ahí. ¿Qué es esto? Keep your eyes off that map, Swabby. That be the one true map to the secret of Monkey Island. Procured by me, at great expense and no small amount of trouble. So, I'll not have you touching it, even with your eyeballs. Leastwise, not while they still reside in your skull. Que sí, que eres muy malo. Keep your eyes off that map, Quiero este mapa. Swabby. Quiero ese fucking mapa. Con los pollos habrá que hacer algo, ¿no? O sea, los pollos que han hecho, cagar aquí. Y hasta este que tiene un huevo. Que ya que soy jefe, pues habrá que... Pero la fregona no la puedo mover de aquí. A lo mejor... Pom, pom, pom... No. Ew. Bríngalo. I'm not sure if this is ectoplasm or what. Ah, que puedo... Ah, que así puedo... Vale. Caca de pollo fantasma en la bodega. Vale. Ok, a ver qué más cosas podemos... Les digo lo del pringue. It's revolting. And it's a slipping hazard. Ahí, ahí. Vale. Ya no podemos... Así. Guess I should have cleaned that. But I'll leave it for the next Swabby. Ah, que está todo muy sucio, ¿no? I've already added this to my report. Vale. Ok. Vale, me faltan... Espérate. Que lo encuentres a bordo, o sea, puede ser que esté arriba. Uno puede ser a lo mejor el pollo. O sea, el pollo. Por la cara. La... Uy. Qué lío. La rata esta. Ghost rats. Ugh. Vale. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Y en la cocina tiene que pasar algo. Los platos. It would take forever to itemize in here. I'll just make a blanket entry for the whole galley. That's it. I've completed my report. I should show it to Iron. Vamos. Oye, que uno quiere sabotear el barco y todas esas cosas, pero también hay que hacer un poco de trabajo, ¿no? De jefe de grumetes, que encima que me ascienden. Could you initial this report, please? Huh.
Yes. Very thorough. See? I am good at my job. I wouldn't go that far. Here. I've got a bunch of other reports ready for the captain's signature. Ojo. Why don't you take him the whole stack? De locos. It's a stack of papers waiting for LeChuck's signature. Vale, hacemos así. Tocotón y ya está. Y ya se nos firma. ¡Bof! ¡Bof! Qué fácil, ¿no? Muy fácil, muy fácil. Toma. Firma esto. Campeón. Okay, hand it over. Ay, ay, ay. Ponlo, ponlo, All ponlo. stamped. Now please give me Muy some bien, peace and quiet. campeón. Si es que, ¿quién es el mejor jefe? ¿Quién es el mejor jefe? Pues el lechugas. Pues claro que sí. Vale. Good news, Chef Putra. You're officially Pero no sé por promoted. qué me ha dado a mí los papeles. I'm a chef! Chef Putra! Thanks, Sí. Swabby. You're amazing. I owe Ah, you pues one. justo te quería hablar de First eso. swap. Vale, vamos a So, pedirle... Ahora que eres chef, ¿me preparas una Alaska Now abrasador? that you're a chef, Abrasada. you make me a scorched Alaska? Of course. I have to warn you, though, it's not going to be very spicy. It'll be fine. You wouldn't like the full-strength version anyway. Ah, voy a necesitar la pimienta antes de que la haga, Some ¿no? chefs these days ¿Qué? use dandruff out of a can. But I would never take a shortcut like that. One scorched Alaska, extra mild. Thanks. Light as sea foam. Ah, Salty. Remind me what you told me about the pepper. It's very, very, very hot. And very empty. ¿y yo cómo sé dónde Light buscarlo? as sea foam. Sweet. Salty. Es que aquí me falta información. ¿De dónde polla saco yo la pimienta? I don't have time for that right now. It's all stuff LeChuck has to approve anyway. It's a stack of papers stamped by LeChuck. These are signed already. Vale, vale. I don't think so. A lo mejor con esto puedo... No creo, ¿no? O sea, aunque sean granos... Comida para pollos, ¿no? So, chef, ¿Conocías bien a did you Gañote? know Gullet well? Sure. He and I were the only zombies in the crew until you came along. ¿Cómo era What was Gañote? Gullet like? Well, you'll have noticed he was a bit of a bully. Not at all. He didn't have much power or control in his life, and he was insecure about that. So he compensated by being domineering, vicious, and cruel whenever he had the opportunity. You don't say. But he had his good side. He wrote poetry. Nobody else knows that. He kept it a secret. Ojo. He was always afraid someone would steal his ideas. Not that anyone would have. His poems were total garbage. Ojo. How did you become a zombie? Oh, the usual way. I was at the Culinary Academy at the time. At first, I thought I was having an allergic reaction to some strawberries. How about you? Me?
Soy zombie por matrimonio. Estaba dormido cuando pasó. A mí también me da alergia a la fresa. Otro zombie me mordió mientras intentaba comérmelos, eso es claro. A mí también me da alergia a la And I'm fresa. allergic to strawberries too. Oh, I wasn't allergic. Can't stand them now, though, obviously. Obviously. En fin. Anyway, I'll let you get back to cooking. Yeah. Yeah. It's hard to tell if those are for cooking or combat. It's cute that you think there's a difference. At first I thought the privy must be behind there, but no, it's just the pantry. Preguntar qué hay en la despensa. What is all this stuff anyway? Oh, you know, urchin husks, bile duck extract, sugar, fangweed. Nothing unusual. You'd think on a ship there would be opportunity to change the water once in a while. You'd think on a ship there would be opportunity to change the water once in a while. You might want to change this water someday. Just a thought. It's not water. I'm marinating the plate scrapings for tomorrow's dinner. Qué asco, tío. Qué puto asco. Ugh. Escuchar la sopa. It's kind of soothing in a weird way. Pues ha dicho que tenía poesías. Tenía poesías. These open plan offices are all the rage now. Stop overfeeding Molly, you rotten clods. She has digestive trouble and I'm tired of cleaning it up. Piquita será... Piquita, come. Esto ya lo he intentado, ¿no? I'll probably do my shirt in a few weeks when it starts to get mossy. Oh, qué hermoso. Vale, no sabemos, no tienen más camarotes ni más sitios, ¿no? Ya tienen That looks like a permanent stain. Ew, esto, smells worse than it looks. esa parte de arriba, esa parte de aquí, y no tienen más sitios, o sea... This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. O sea que realmente... Buah, es que no tengo ni idea ni de cómo cambiarle a este el parecer. Ni lo del picante, tío. La pimienta me está machacando. Easy. Easy, easy, easy peasy, lemon squeezy. ¿Me llevo esto? Vale. Y le vamos a dar nuestro ingrediente extra. Porque con un aderezo de salsa va a quedar... Joder, macho. Con esto. Con esto. Con absolutamente nada. Salty? Salty. Pues no se me ocurre ahora mismo. No acercarse a este. Devil crabs like limbs, apparently. No. 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 Devil crabs like limbs, apparently. Vale, pues tampoco he conseguido nada.
Pues no sé muy bien por dónde tirar ahora, ¿eh? Vamos a hablar con este pibe a ver si me dice algo. Hey, Gullet. He's pretty securely pinned there by the rudder. Ah, ese es el timón, ¿no? Vale, pues tendré que liberar al pibe este. O vamos al timón. Claro, ese es el... No sé cómo se llama, tiene un nombre. Es como lo que va conectado al timón, pero va por el agua, obviamente. Pero no se llama timón, creo que tiene otro nombre específico. Bueno. Ah, esto es lo que yo he hecho antes, que ha sonado un grito y he dicho, ¿qué cojones? Vale, vale, vale. Este pibe que está aquí más atascado que atascadina. A ver si puede ser y le he desatascado de una. Y no tengo que volver a darme todo el puto paseo, tío. No. Sigue igual, ¿no? Hey, Gullet. Can I get you anything? You can tell whoever's been turning the ship's wheel to knock it off. I could lose a leg or something. I'll be sure to pass that along. He's pretty securely pinned there by the rudder. Come un poco. Haz palanca. Fírmamelos. Arranca de la pata, yo qué sé. Dale una foto. Cuenta las galletas. Por la cara. Ve a este sitio, ¿qué? Nothing in particular. I thought I'd mention that I have a friend who edits a paper. ¿Qué? Good for you. I'm not quite ready for that sort of thing yet, so get lost. ¿Se lo he dado? Ah, hostia, qué guapo, me deja interactuar. Qué guapo, qué guapo. Yo ya, vamos, casi... Me va por hecho que esto no... He's pretty securely pinned there by the rudder. Vale, una cosa que yo tenía pensamiento de hacer con este pibe, ya que la cocinera nos ha dicho que escribe poesía, a lo mejor si le ayudamos nos escribe un poema del lechugas a la segunda de a bordo. Puede ser, ¿no? O sea, yo he enlazado un poquillo todo eso. ¿Y si lo echamos esto? Uf, es que me da asco, tío. Pues no sé por dónde más continuar, la verdad. Vale. Lo bueno es que ya hemos quitado uno. Vamos a ver a nuestro querido jefe. Toma, te he traído cena. Te he traído esto. Paperwork? Okay, hand it over. I feel like the supply of paperwork is endless. All stamped. Now Mentira. please give me some peace and quiet. Keep your eyes off that map, Swabby. I don't like the way you're eyeing my map. Sentir el calor. Podríamos necesitar aquí algo rollo sentir el calor. Rollo quitar la calefacción o algo. Sí, pero ¿de dónde? What do you want, Swabby? ¿Por qué se empeña en encontrar el secreto de Monkey Island? Creo que he averiguado cómo llegar a Monkey Island. Guybrush Threepwood no fue a Monkey Island hace años. Nada, igual. I may have figured out a way to get to Monkey Island. I spotted another ship making a potion, and we can just follow them. What does that nameplate say?
The one Lechuga. there, on my Lechugas, desk. para los que It no says sepan francés. LeChuck. And LeChuck is a leader, not a follower. A Now que tiene que get ser out of tu here idea, so I ¿no? can think. What do you want, Swabby? El hechizo ese de la poción vudú va fenomenal, ¿eh? ¿Por qué se empeña en encontrar el secreto de Why Monkey exactly Island? are you trying to find the secret of Monkey Island? The secret of Monkey Island has tormented many a pirate. Some believe it doesn't exist, that it's just a myth or a joke concocted by a fool. None has been more obsessed over it than that idiot Guybrush. Me? I think it holds a mystical power to be harnessed for evil. Claro. And as an added bonus, it will drive Threepweed over the edge of madness. Threepwood. Wood, with 2 O's. What was your name again? Swabby, with 2 B's. No importa que mire el mapa que estaba agitando antes, me va a decir que no. Didn't Guybrush Threepwood get to Monkey Island years ago? Guybrush Threepwood is a fancy-pants-wearing third-rate sailor and a has-been pirate. He stole the woman I loved, and I will eat his heart at the gates of Por la cara. hell. Did you really love Elaine, or was it more of a... My patience is wearing thin, ¿Cómo sabías que era Swabby. Elaine? Now get out of here so I can think. Vale. Este pibe no me va a hacer mucho caso. Vale, vamos a hablar... Espérate. ¿Con este de aquí no podemos hablar más? Flair? What is it? ¿A qué te dedicas exactamente en este barco? Quería comprobar que vas a votar. ¿Cómo es que apuñalaste a Gañote? ¿En qué estás trabajando? Venga, ¿a qué te Forgive me, dedicas? but I'm unclear. Parece que estoy What ligando, exactly ¿sabes? is your job on this ship? I'm the second mate, bosun, gunner, ship surgeon, and composer. And I do the laundry. Wow. Save a little for the rest of us, huh? You after my jobs? Better not be. I need the cash. I'm saving up. Pues ¿para qué? What are you saving up for? None of your business, Swabby. ¿Cómo es que apuñalaste a Why did you Gañote? stab Gullet? He asked too many questions. How many questions did he ask? One. Hostia, que me va a apuñalar. Flair? What? ¿En qué estás What's that you're trabajando? working on? It's theme music for LeChuck. I'm sketching out a melody. I'm happy with the first 2 notes. They're both do. The repetition emphasizes LeChuck's relentless nature, his dogged pursuit of his goals. It's a quality I admire. Still working on the other notes. My target is 7 total. I'm hoping to work in an augmented 4th to make it sound demonic. Right. I understand completely. You must have some scrubbing to get to, right, Swabby? ¿Cómo va tu obra? How's the score going? It would be going a lot better with fewer interruptions. O sea, que está escribiendo una historia, una canción para que el lechuga suene más convincente, ¿no? Ah, pues eso nos viene de puta madre. Para convencer a esto, o sea que a lo mejor nos tenemos que centrar más en la pimienta, ¿no? Ready for cannon firing. Esos bichos... Bueno, voy a llevarle esto al pibe para que me diga: ¡puah! ¡Qué asco! Tendría que quemar, no me está ardiendo nada. Pero bueno, a lo mejor me da alguna pista del sabor que le ocasiona, yo qué sé, la pimienta o cómo lo prepara él, yo qué sé. I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Ugh, take the monstrosity away. Its blandness offends me even at a distance. Scorched Alaska must be like a hot poker to the tongue. ¿Por qué habla así? Vale, o sea que esto... Hay que echarle... Pero es que... Hay que echarle pimienta, pero ¿de dónde saco yo la pimienta? A lo mejor hay aquí por aquí un bote
This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. Nada, todo provisiones agotadas. A subir. Uy, que me resbalo. Perdona, Perdona. Ay, va, que me que me he vuelto a escurrir. Es que está lloviendo mucho, hijo, me escurro. Sentir el calor. ¡Bof! Hardly any warmer now. ¿Cómo? Hardly any warmer now. Ah, pero está caliente ya. O sea que sí que se puede quemar, ¿no? Hardly any warmer now. Pero a lo mejor como está lloviendo, lo voy a hacer aquí abajo. Y no voy a poder subirlo. Hardly any warmer now. Apenas. Vale, hay que meterlo en el sitio este. Ya está, tío. ¿Por qué nos estamos rayando tanto? Hay que meterlo en el caldero ese que tenía lava. No jodas. Claro. Hardly any warmer now. ¿Cómo? Hardly any warmer now. Apenas está caliente ya. ¿Cómo? No lo entiendo. Salty. A ver si me dice otra cosa. Chef, No. I'll let you get back to cooking. Yeah. Vale, a ver. El de arriba, ya he hablado con él. Con este he hablado también. Con el otro también he hablado. A ver, voy a hablar con Bob, pero vamos que... Oh, pretty much anything. I'm easy. We'll see what I Me can va a find. decir, pues eso. Bob, I confess I'm a little confused about what your job is. I mean, I know you hang up there all day. I'm just not sure why. As yardarm hanger, I serve as an example to the crew of what might happen if they break the rules. It's an important role, though admittedly not an exciting one. Ah, vale, ok. Ya me quedo más tranquilo, ¿sabes? Necesito que esté... por aquí no. Necesita que esté abrasando. Abrasando con la vida. ¿Y si quemamos los papeles? No. ¿Y si quemamos? No, pobrecito. No. Las galletas. La foto. Monóculos. Mata al gato. No, no es broma, es broma. Dale de comer esto. Pues esto. Vale, easy. That seems promising, but inconvenient for carrying around. Incómodo al transportar. Looks like it's empty. Vale, pues meteré esto. No. Ha dicho que es buena idea, pero que sería rarete llevarlo así, ¿no? Vamos a volver a ver lo que dice. That seems promising, Parece but prometedor, pero inconvenient for incómodo de carrying around. transportar. Incómodo de transportar. Soy Jesucristo. This should make it good and scorchy. Buah, soy Jesucristo, ¿eh? Soy Jesucristo. Vale. Espérate, quiero probarla. Not right in front of him.
En sus narices no, vale, ok. I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Scorched Alaska. Sweet poisonous shades of my shady and poisonous childhood. ¿Por qué ese tío parece francés? It seals me inside like a lost love. A masterpiece. Hey, there's some missing. Well... Much respect, Swabby. I am in your debt. I hate being in debt, so... let's just say I'll put you away. Next time we talk about that plan of Me van yours. cumpliendo las expectativas. You're not reading this. Can I borrow it? Sure, I'll let you have it for the rest of the day. Thanks. O de su DD, ¿no? Es como que tiene el acento francés. Ulala, me gustan los macarrones calientes porque noto el tomate caigando por mi garganta. Toma, diviértete un poco, coño. Hey, this looks promising. Thanks. Por favor, que se le caiga al Can suelo. I count on your vote to go to Monkey Island? Sure, no problem. Vale, tiene que ser un anime, por lo que me falta esta. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith. About not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. No me inspira a seguir. Espera, te voy a dar una tarjetita. No. No le inspira. Es que este pibe ya ha intentado hacerle de todo. Y no hay cojones. Ahora he terminado ya esta de hacer... Flair? What? How's the score going? It would be going a lot better with fewer interruptions. Bueno, pues vamos a hacer la votación y así me queda claro quiénes están a mi favor y quién no. Que ya sé quiénes son, pero bueno. Votación. One bell. Voting hour. Didn't we just do this? The meeting is called to order. Are there any matters to be voted on? Following Madison's ship to Monkey Island, on which I vote aye. Nay. Nay. Aye. 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 That's more ayes than before, but the vote to go must be unanimous. Sorry, Swabby. Meeting adjourned. Ok, me falta esta perra. Vamos a leer otra vez lo que me dice. No quiero hablar de eso ahora. Tengo una crisis de fe porque LeChuck no me inspira a seguir sus órdenes. Vale. Vale, algo tendré que hacer con el pibe que está ahí abajo, ¿no? Enganchar el timón, ¿o qué? Can't you see me be thinking? Make it quick, Swabby. Toma. Paperwork? Okay, hand it over. I feel like the supply of paperwork is endless. All stamped. Now please give me some Sé que no peace sirve and para nada, quiet. pero me hace gracia. How's it going in there, Murray? I don't know what you're planning now, but I'm going to see you burn for it. What do you want, Swabby? ¿Le importa que mire el mapa? Mind if I take a look at that map you were waving around earlier? Don't touch the map. El hechizo ese de la poción vudú va fenomenal. Voodoo potion spell thingamajig No is sé a going qué se along great. refiere. Nothing to worry about. Then, why are you bothering me about it? Now get out of here so I can think! What do you want, Swabby? Are you sure I can't take a peek at the map to the secret? Le voy a dar por Just culo. wash my hands.
Touching that map is a shortcut to being keelhole. The voodoo potion spell thingamajig is coming along great. Nothing to worry about. Digo, a lo mejor se le Why enfada. are you bothering me about it? Now get out of here so I can think. Es que ya impone, ¿eh? Porque no le... What do you think you're doing, Swabby? Back where you belong. Es que no me da ninguna pista de que... Mata. No me da ninguna pista sobre lo que puede hacer que cambie de opinión respecto al tío este, ¿no? Es que no me ha dado ni una sola pista. Solo me ha dicho, pues eso, que no le impone como antes. These are signed already. Y es que lo que yo había pensado... Espera. Vale, no. Yo lo que había pensado es que acabase la mierda esta. Y que quizá con eso... conseguía, yo qué sé. Que imponiese más porque le pone un, yo qué sé, súper dramático. Pero es que no acaba. Vale, creo que es momento de pillar una pistita, ¿eh? Vamos a darle. ¿Cómo convenzo a la tripulación para navegar a Monkey Island? ¿Cómo robo el mapa secreto? Vamos a preguntar esto. Tendréis que convencer uno a una tripulación y convocar la votación cuando estéis listos. Vale, la de Rosa. Ha perdido la fe. Parece que tendréis que devolver la esperanza. Otra. A lo mejor ya tienes algo que sirve para motivar a la tripulación. A lo mejor ya tienes algo que sirva para motivar a la tripulación. Por la cara. Por la cara. A lo mejor ya tienes algo que sirve para motivar a la tripulación. Vale. A lo mejor ya tienes algo. Tienes algo que motive a la tripulación. ¿Qué puede motivar a la tripulación? ¿Sí? ¿Tan fácil? No. Do you remember giving me this at my orientation? It's got some good stuff in it. Oh, yeah. I put it together myself, you know. No kidding. Betray trust, commit fraud, threaten bodily harm. So unswerving, so unapologetically ruthless. This really takes me back. Me too. Back to earlier today in my case. LeChuck is really an amazing leader. You can hang on to that if you like. No, thanks, I'm good. Now that I've remembered why it is that I'm willing to follow LeChuck anywhere, even when I think he's doing something stupid. Just so we're clear, that means you're gonna vote to go to Monkey Island now? Yes, even though I know you want me to. Works for me. I ¿Qué think I've got me everyone's estás? support now. Time to call for another vote. ¿Qué me estás... Espérate. ¿Qué me estás contando? O sea, ¿me estás diciendo que yo me estaba comiendo la cabeza a niveles catastróficos porque no había caído en que el folleto era inspiracional? Me cago en mi vida. Menos mal que he pillado la pista, si no, no me... Bueno, a lo mejor sí, porque hubiera ido la típica de personaje a personaje preguntándolo todo otra vez, probando con todos los objetos y hasta que saliese. O sea, lo hubiera conseguido, pues eso, de refilón. Pero yo qué sé, what the fuck, tío. Pues que de verdad. Yo intentando tocarle los cojones al lechugas para que se enfade y salga más mosqueado. Guau. Vale, pues nada, vamos a hacer la votación, ¿no? ¿O qué?
vamos allá. One bell. Voting hour. A todo el mundo apoyarme, hijos The de meeting puta. is called to order. Are there any matters to be voted on? Following medicine ship to Monkey Island, on which I vote aye. 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 6 in favor, Loco. none opposed. I hope you're happy, Grandma. Everybody, get ready. We'll follow the other ship as soon as she gets underway. Yes. Vámonos. So then you went to Monkey Island. Not right away. I still needed to get my hands on the Chuck's map to the secret. Vale. Gucci. Guay. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí, Permanent stain. Ugh, smells worse than it looks. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Ya llevamos unas cuantas horitas. Así que nada, ¿qué os ha parecido este capítulo? A mí me está gustando mucho, la verdad, la ambientación, el barco, los puzzles no me resultan del todo complicados, pero tienes que pensar, tienes que darle vueltas. Pero yo creo que están bastante bien. O sea, no sé, me mola. Son bastante intuitivos los puzzles. No sé, a veces que tienes que utilizar... Estoy, por ejemplo, jugando a uno que se llama Deponia. Caos en Deponia, creo que se llama. Es un tres juegos de esto de Click and Collect. Y los juegos, los puzzles, son muy enrevesados. Pero bueno, no sé si querréis ver también el Caos en Deponia. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Yo lo tengo los 3 juegos que venían el pack por 14 euros, creo que me gasté en la Switch. Pero bueno, que puedo pasarlo aquí para grabarlo en un momento, así que por eso no hay ningún problema. En fin, gente, pues nada, un nuevo capítulo. Tiene pinta de que se va a alargar bastante los vídeos de pasándome el Monkey Island, pero bueno, yo me lo estoy pasando muy bien. Espero que no se haga muy pesado. No sé si querréis que fuera algo más dinámico, que recortase más los vídeos o apartase a lo mejor más la parte en la que estoy pensando y dando vueltas sin sentido. Si quisierais acortar esa parte, no sé, a mí me parece que es más natural, ¿no? O sea, y además que yo a lo mejor como espectador, ¿no? Como supuesto espectador del vídeo, me parece que a mí me gusta que me pongan los youtubers y los streamers el reto, la posibilidad de adivinar yo qué va a pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo qué sé, estoy viendo Alan Wake 2, pues quiero pensar también yo qué es lo que tiene que hacer, cuál es el siguiente paso, ¿no? Por eso no lo corto, porque creo que es más entretenido para un público, ¿no? Para que lo vea una persona desde fuera. Si por lo que sea os parece muy largo, muy rollo o cualquier cosa, pues ahí tenéis los comentarios. Y nada, pues darle like y esas cosas, decidme en comentarios si os está molando la serie. Y sobre todo si queréis jugar algún juego distinto. En plan, después de pasarnos evidentemente. No sé si continuaré con los Click and Collect. Y también si os apetece o tenéis ganas de ver un directo mío, que ya tengo el canal preparado y todo para retomarlo, pero aún no pillo iniciativa, así que bueno, a lo mejor algún comentario o algún like me anime y diga, venga, vamos a darle a Twitch. Poco más que contaros. Pues nada, voy a darle a editar a tope a ver si puedo subir hoy el vídeo. Aunque ya he subido la primera parte hoy, pero bueno, si me subo 2 vídeos o 3, pues para adelante. Y nada, pues muchas gracias por estar aquí, por haber llegado hasta aquí, por escuchar mis ideas absurdas de cómo pasarme el juego. Pero bueno, creo que no voy mal encaminado, ¿no? Y nada, pues nos vemos en el próximo episodio. Espero que sea igual de entretenido o más que este. Me ha gustado mucho el tema del barco. Así que nada, a ver qué nos depara si llegamos a Monkey Island, si nos perdemos por el camino, si nos echan de la tripulación antes. Todo puede ser. Así que nada, muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Chao.